Estamos ante una nueva exposición de la Vitrina Cero, organizada por el Departamento de Antigüedades Egipcias y Oriente Próximo, con el título de Reflejos de la Antigua Nubia, un territorio de contrastes a través de la cerámica. En esta exposición lo que hemos querido mostrar es la biodiversidad de Nubia, de la antigua Nubia, que se enmarcaba de lo que hoy es el sur de Egipto y el territorio del Sudán, el país del Sudán actual, ¿no? Es verdad, en realidad es un país de contrastes. Por un lado, el desierto, un lugar árido que tiene poca vegetación, poca fauna, bueno, serpientes, escorpiones, y por otro lado, toda la franja del río Nilo que atraviesa el país y que sí que tiene una abundante vegetación, tiene cataratas, rápidos y también una abundante fauna. Ese es realmente el contraste y la biodiversidad. En esta exposición de la Vitrina Cero lo hemos dividido en dos apartados. Por un lado, la vegetación, la flora, las plantas, y por otro lado los diversos animales que había en la antigüedad, y muchos de ellos que siguen estando, por supuesto. Y también lo hemos acompañado de cartelas, no solamente que llevan textos, sino que se complementan con unos dibujos, y en el caso de los dibujos de las plantas han sido realizados por Maravillas Bocchio. Desde aquí le damos las gracias por su colaboración en la Vitrina Cero de forma altruista, y que son realmente una maravilla. Bueno, en primer lugar hemos mostrado diferentes cerámicas, todas proceden de tumbas, todas las que se muestran aquí, y diferentes cerámicas con una decoración de la flor de loto, tanto abierta como cerrada en forma de capullo, como podemos ver en esta cerámica, y que desde el punto de vista funerario representa la resurrección, una nueva vida, puesto que no tenemos que olvidar que la flor de loto por la noche se sumerge en el agua y por la mañana renace otra vez, reaparece de una manera espectacular. Por lo tanto, representa la nueva vida en el más allá. También la vid, desde bueno, las uvas hasta los sarmientos, las hojas, la propia planta, etcétera, porque en la antigua Nubia y actualmente era un alimento, pero también era una bebida. Los antiguos nubios bebían vino. Por lo tanto, esta idea de la importancia de la vid se extendió también a lo largo del mundo grecorromano y, por supuesto, luego la adoptó el cristianismo. Y también esta cerámica, que es verdad que no es una cerámica muy buena, es la única que tenemos, pero es muy importante porque representa el sorgo. El sorgo es un cereal que se conoce desde el año 8000 más o menos antes de nuestra era, y que hoy en día es uno de los alimentos básicos del Sudán. Con él acompañan la carne, el pescado, el arroz, hacen sopas, hacen panes, tortas, etcétera, ¿no? Y por último, esta cerámica, este pequeño recipiente, un poco para representar todas aquellas imágenes en las cerámicas de plantas o de frutos que hoy en día no sabemos qué tipo es, porque hay muchas en las que es difícil identificar concretamente del que estamos hablando, pero bueno, que es importante. Y en este caso hemos puesto como centro de la vitrina esta gran botella que nos representa a un rostro que no es humano y que tradicionalmente se dice que es un demonio, un diablo, y que desde el punto de vista funerario y como parte del ajuar funerario del difunto servía sobre todo pues, para ahuyentar los malos espíritus o aquellos seres que pudieran atacar al difunto en el más allá. La segunda parte de esta vitrina cero tiene que ver con los recipientes cerámicos que tienen reflejados o pintados sobre el cuello o sobre la base distintos tipos de animales. Son animales que aparecen representados como animales de la vida cotidiana, que estarían en Nubia, pero que también aparecen vinculados con la cultura egipcia. A fin de cuentas, el río Nilo es un río que aglutina ambas culturas. En este caso, algunas de las piezas que hemos presentado, y que todas, tanto las que ha presentado anteriormente Esther, que son de flora, como estas de fauna, proceden de las misiones arqueológicas españolas en Sudán de los años 60. Y casi todas son del periodo meroítico. Estamos en torno al 300 antes al 350 después de Cristo. En este caso, las piezas que hemos presentado
la mayor parte, insisto, también proceden de los almacenes, así que es una buena ocasión para poder venir a ver piezas que normalmente no están expuestas a público. Tenemos las que representan el escorpión, la serpiente, el cocodrilo, la rana o incluso esta que es muy especial, que es de la jirafa. Son animales, como he dicho anteriormente, que forman parte de la vida cotidiana en la cultura nubia y aunque en muchas ocasiones pueden tener una simbología, digamos, negativa, porque, por ejemplo, la mordedura de una serpiente o de un cocodrilo, el famoso cocodrilo del Nilo, o, por ejemplo, de los escorpiones, sin embargo, también tienen una visión que podemos decir apotropaica, y de protección del difunto. Todos ellos provienen de contextos funerarios. En el caso de la serpiente lo vinculamos con la cultura egipcia, con la serpiente Apophis. En el caso del cocodrilo, con el dios Sobek. También, perdón, se me olvidaba, en el caso de la serpiente también es la diosa Wayet, es el ureus en la propia corona del faraón. Y sin embargo, los otros animales, el escorpión también es importante, pero desde luego, por ejemplo, en el caso de la rana, sí sabemos que también está vinculado con esa idea de regeneración, porque cuando se produce el desbordamiento, o se producía el desbordamiento anual en el río Nilo, ese terreno que quedaba con limo, el primer animal que emergía de esas nuevas tierras, que eran obviamente cultivables, es precisamente la rana. De allí esa idea de regeneración y de vuelta a la vida representado por este animal. Y en el caso que tenemos de este fragmento en el que aparece una jirafa, es muy importante, aunque sea una pieza muy pequeñita, porque en las representaciones que tenemos en las tumbas tebanas de los nobles, en muchas ocasiones aparecen animales que no están físicamente demostrado que existían en Egipto, sino que venían de toda la zona de Sudán e incluso probablemente del África central. Entre ellos pues, está la jirafa, que en muchas ocasiones aparece representado como elemento en un tributo que se hacía anualmente al virrey en Kush y posteriormente, obviamente, al faraón. De manera que tenemos una serie en general de piezas, insisto, todas ellas que han formado parte de las misiones arqueológicas en Sudán en los años 60 y que representan esa flora y esa fauna que se documentaba en la zona de Nubia y también obviamente en Egipto. Es verdad que la zona de la trasera, de la imagen que tenemos de fondo, puede ser un poco una imagen decimonónica, de hecho es un dibujo de un templo realizado por David Roberts, ese famoso pintor escocés que viajará en torno a principios, mediados del siglo XIX por la zona de Egipto y de Nubia y que va a dejarnos representaciones tan maravillosas como este templo de Calapsho, al que además hemos añadido, como explicó anteriormente Esther, un dibujo de una flor de loto por Maravillas Bocchio. Y finalmente deciros que esta es la segunda parte de estas vitrinas cero que desde el departamento estamos presentando. La primera fue sobre amuletos funerarios egipcios el año pasado. Este año es sobre flora y fauna en Nubia y probablemente en algún momento del año que viene presentemos una tercera que fuera sobre Próximo Oriente. Así englobamos las tres áreas que forman parte del departamento.